qué es lo que sucede en la Asamblea Legislativa. Pongo sobre la mesa el festival de siglas, la ALP, ¿no? Las sesiones de la Asamblea Legislativa, cómo interviene el TCP, qué hace el árbitro ahí afuera, el Tribunal Supremo Electoral. Viene Andrónico, como cuenta mi mamá, que es tan perspicaz, dice: viaja Luis Arce y Andrónico aprueba lo que quiere, ¿verdad? Viaja y vuelve a este mismo esquema de nosotros aprobamos, pero intentamos bloquear, y si van a presentar informe, los atacamos a punta de claveles y girasoles. Es decir, hay entre la violencia ya política, he pasado de la violencia de las balas a esta violencia política, violencia con claveles, violencia con desinstitucionalización. ¿Se animan a entrar a este tema? Sí, yo creo que ese es el tema más sensible. La desinstitucionalización que estamos viviendo en el país tiene un proceso de descomposición muy rápido. La Asamblea Legislativa ha perdido todas sus atribuciones. Yo creo, básicamente, me animaría a decir que este país está gobernado por dos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Espada y Hurtado, de la Sala Cuarta, que son los que deciden quién es presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, no ellos, pero bueno, una Sala Constitucional de la Paz. ¿Qué sesión mismo, vale? ¿no? ¿Qué sesión no ¿Qué vale? sesión es buena? ¿Quién es el presidente de la Cámara de Diputados? ¿Qué puede hacer el presidente de la Cámara de Senadores? ¿Qué no puede hacer? ¿Qué puede hacer la Asamblea? ¿Qué ministros puede interpelar? ¿A cuáles no? Si y lo puede haber propio con el elecciones Tribunal judiciales, Supremo Electoral, ¿no? Claro, y al Tribunal Supremo Electoral decirle, bueno, vas a hacer elecciones, pero no en estos distritos donde, casualidad, yo soy justo el de ese distrito y me tengo que quedar un tiempito más. ¿Va a haber o no va a haber judiciales? ¿Va a haber o no va a haber primarias? Es realmente el descalabro que estamos viviendo. Yo, porque de repente todavía no he llegado a los 40, pero yo no me acuerdo una situación similar, digamos, de descalabro más allá del 2003, porque tampoco mi memoria me da a los 5 años vivir, ¿no? Pero es un descalabro institucional que realmente me preocupa. Aquí los colegas me podrán decir, no, mira, en los 90 pasaba lo mismo, o era peor, o similar. Yo te diré, guauita, lo que te falta ver, lo que nos falta ver, colegas. Pero te digo, sinceramente, es un descalabro total. Si le sumas la economía a eso, que ese es otro programa entero, ya estamos, pero en el abismo, aquí como en la montaña. Sí. Enco institucional, crisis institucional, debacle institucional, bochorno institucional. Extremo, sí. ¿Sabes? Yo tengo que informar hacia el exterior y es complicadísimo contar estas historias, ¿no? Es decir, el presidente del Senado destituye a los magistrados y los magistrados ya le habían quitado autoridad antes y ahora, y que si no se publica en la Gaceta, pero sí se puede publicar en algún periódico, y ya, qué cosa complicada, hombre. Yo creo que lo que se está produciendo es una incertidumbre excesivamente peligrosa, porque a partir de todas estas cosas que están haciendo los jueces, que otra vez volvemos a la realidad, ¿no? A los hechos, a lo que estamos viviendo. Si nos pellizcamos y si estamos aquí, si esto es verdad, lo que está ocurriendo. Mañana estos jueces pueden decidir, es decir, todo. También sobre las cosas personales nuestras, supongo, ¿no? Y esto empieza, creo, de una manera un poco grosera, con todo el proceso de selección para las elecciones judiciales, donde el que era aplazado en el proceso se quejaba y se suspendía el proceso de selección, el trabajo legislativo. Tengo la impresión que es todo prácticamente un trabajo minucioso de los partidos políticos, de los tres que están en funciones, ¿no? El MAS, que está dividido en dos, de Creemos y de Comunidad Ciudadana. Que también están divididos, ¿no? Hay que decirlo. Sí, pero es decir, cuando se trata de este trabajo de destruir la realidad, destruir las instituciones, lo poco sólido sobre lo que pensábamos que estábamos
planteándonos sentados, parados en algo sólido, y nos están quitando esa base. Creo que es un trabajo de los partidos, de todos los partidos políticos. Es decir, así vienen los Milei, pues. Así tienen que llegar. Mencionabas, por ejemplo, el tema de la economía. Ayer yo escuchaba los medios, la radio fundamentalmente, y estamos, es decir, un desastre absoluto. Más el informe de JP Morgan, ¿no?, que ya nos pone en la cola más terrible del final. Y si averiguas un poquito más, por ejemplo, JP Morgan dice el país está a punto de no pagar su deuda externa. Y resulta que el país ha pagado su deuda externa. Y ya la pagó entera de este año. Solo falta, creo, el 5%. O sea, ahí, fíjate cómo incluso desde afuera se da información que viene a afectarnos profundamente. Porque obviamente el dólar está en una situación de absoluta inestabilidad, siempre para arriba, los precios han subido en las últimas semanas, se ha disparado la inflación, etc. Y viene un organismo internacional que para nosotros los periodistas y los medios de comunicación de este país son vacas sagradas. Lo que dicen es cierto. Pero resulta que no es cierto tampoco. No todo es cierto lo que dicen estos organismos. De modo que hay un juego, creo, con algunos datos, con estos datos que estoy dando, creo que hay un juego en el que nos están poniendo y estamos jugando aquí a la gallinita ciega, están jugando con nosotros a la gallinita ciega, porque no nos está permitiendo. Entonces yo ayer escuchaba los medios de aquí de La Paz, varios medios, y todos te pintaban una situación económica desastrosa, con este añadido. Pero Milei ya lo solucionó. Ya lo solucionó la Argentina. ¿Por qué no copiamos lo que está haciendo Argentina? Si ya esto es un desastre, ya esta economía quebró, etcétera, ¿por qué no copiamos lo que está haciendo la Argentina si ya lo logró? El dólar ya está estable en la Argentina y hay dólar para todo. Entonces uno araña un poquito más, sale del medio, la apaga la radio y te encontrás con 2 o 3 datos que te dicen otra información, otro panorama. Hablando de información, para pasarle la palabra a Claudio y siguiendo lo que decía Freddy, ¿cómo informamos? ¿Cómo lo contamos? Bueno, mi colega Daniel Gutiérrez contó esta sesión así. En ausencia del presidente... El 19 de noviembre, aprovechando un viaje del presidente Luis Arce a Brasil, Andrónico Rodríguez, en su condición de presidente interino de la Asamblea Legislativa y apoyado por la oposición, promulgó la Ley 075 que cesa a los altos magistrados del Poder Judicial. Que tiene por objeto realizar 2 acciones con el fin de consolidar la cesación de funciones de los actuales y altas autoridades judiciales autoprorrogadas. Rodríguez justificó la medida al considerar que los magistrados actuaron ilegalmente al prorrogarse en sus cargos en diciembre de 2023, generando, según él, una crisis institucional. Sin embargo, esto tensionó aún más la crisis del oficialismo, mientras Evo Morales elogió la valentía de Rodríguez y calificó la medida como un hito para la institucionalidad. Desde el sector arcista la tildaron de inconstitucional. El ministro de Justicia, César Siles, acusó a Rodríguez de cometer delitos como usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución. Además, señaló que la sesión legislativa que aprobó esa ley en junio había sido anulada por el Tribunal Constitucional. Él no podía fungir como presidente de la Asamblea Legislativa o presidente nato de la Asamblea estando en Bolivia, ejerciendo el cargo el vicepresidente del Estado Plurinacional. Por su parte, el TCE anunció elecciones judiciales parciales el 15 de diciembre, pero la oposición critica que solo se renovarán 4 de 9 magistrados constitucionales, manteniendo la mayoría actual. Sí o sí el 15 de diciembre y de manera completa e integral. Bueno, y después de esta información salieron también el ministro del Castillo, Omar Yugra, Daisy Choque, a la arcista a un poco defender a los autoprorrogados, me dio esa sensación. Entonces, en otro momento habían dicho, no está bien que los tengamos a los autoprorrogados, pero tampoco puede haber vacío de poder. Es decir, hay un enco aquí muy complejo. Claudio, ¿cómo lo explicas? No, yo no lo explico, lo veo igual que Freddy. Hay un proceso de desinstitucionalización feroz. Me llama la atención, me parece interesantísimo que, por ejemplo, al margen de si nos gusta o no, o de las opiniones que pueda inspirar, el único que está haciendo política ahorita es Andrónico Rodríguez.
él se reúne con la gente, habla con la gente, con los opositores, con el resto del Senado, logra acuerdos, que si nos gustan los acuerdos, que si nos parecen espurios o no, da lo mismo. El que está haciendo política es ese. El resto de ellos están tirando barro y florcitas, por decirlo de una manera amable, al vicepresidente y no están avanzando en ninguna agenda. Están ahí encerrados en sus posiciones, que además saben que son imposibles sus posiciones, y lo incluye al diputado que entrevistaste ayer, ¿no? Que tiene muy buena voz, que tiene linda retórica, ¿A Miguel Roca? que cita a García Márquez, pero no se mueve... Lo conoce de memoria. Pero no se mueve ni un milímetro de su lugar, mientras que Andrónico Rodríguez sí logra cosas. Ahora, esto no significa que Andrónico esté resolviendo las cosas. Andrónico está jugando sus fichas y las está jugando bien. Y el resto del aparato estatal está cayéndose literalmente a pedazos, y además está cayendo a pedazos por voluntad de los propios agentes. Ya lo dijeron mis colegas hace un ratito, ambas partes, todas las partes están interesadas en impedir la acción de las demás. Entonces realmente no termino de entender a qué están jugando. Es posible que el gobierno, el órgano ejecutivo esté jugando a sobrevivir hasta octubre, noviembre del próximo año, cuando deberían entregar el mando a quien quiera que gane las elecciones, si es que tenemos elecciones. Ya lo dijo Freddy. Cualquiera que se sienta perdidoso en el proceso va y le mete una demanda, un amparo a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa, que ya está fracturada, parece amarrada de pies, de manos y amordazada. Entonces realmente es un momento peligrosísimo para la democracia. Y también esto se puede repetir en el Tribunal Supremo Electoral, donde estos mecanismos también pueden hacerle agujeros no solamente a las elecciones judiciales, sino a las que se vienen, las elecciones generales, de gobernación, en fin. Y todavía falta ver si los vocales se mantienen en el número mínimo indispensable para hacer funcionar la sala plena del TSE. Porque ya lo han dicho, creo que de hecho acá lo dijo el vocal Tawichi, ellos no tienen ningún tipo de inmunidad, ellos son pasibles a procesos. Y mira, si a Andrónico Rodríguez lo han amenazado con un proceso por lo que hizo, imagínate qué puede ser a los vocales del Tribunal Supremo Electoral si osan desoír a los mandamases de este país, que son dos vocales. Tawichi dijo, no nos protegieron, dieron un saludo a la bandera un día y no nos protegieron. La historia normalmente, y nosotros los medios, exculpamos a varios actores que son principales en estos procesos. Y voy a poner un ejemplo, la UDP. Todos hablamos de la UDP, del desastre que fue la UDP, pero no hablamos de quienes provocaron el desastre. Y yo creo que eso se está repitiendo ahora, incluso con la economía. Es decir, a la derecha del país ¿le conviene que este hubiera sido un buen gobierno, por decirlo económicamente? No. Fracasaron el 2019 con el golpe. Pueden ahora, no podía ser un exitoso gobierno económicamente hablando, y no estoy aquí exculpando ninguno de los problemas reales de la economía. Pero hay agravantes terribles desde el legislativo. ¿Se acuerdan ustedes? Vos no. ya me vendí en la edad. De Motete Zamora, en la época de la UDP, planteando 1000% de aumento salarial. De la COP con Lechín, declarando paros y huelgas, esto y lo otro. Pero ¿quién resultó el malo? ¿Quién quedó visible? Siles Suazo. Un poco de eso está pasando, es decir, parece que la oposición fragmentada, la derecha, esto, lo otro, parece que son muy malos sus parlamentarios, pero hay todo un trabajo. Si uno va sumando este detalle con el otro, se va armando un escenario donde hay más protagonistas de los que normalmente creemos y que los medios ponemos en evidencia.